Kaixo entzule, ongi etorria saio berri honetara. Gaurkoan, Iñaki Egaña historialariak Radio Venceremos podcastarentzat utopiari buruz egindako hausnarketa entzutera zoaz. Iñaki grabazioa abendu erdialdean bidali zidan, Estatu Batuetako armadak Venezuela bombardatu eta bere presidentea baitu baino 3 aste lehenago. Erasoaren ostean bidali izan balit, agian aipamen bat sartuko luke. Agian hausnarketa desberdina izango litzateke. Eman baitezake utopia pixka bat gehiago urruntzen ari dela. Oraingoz ezin jakin. Edozein modutan hau nire iruzkin bat da, ez Iñakirena. Gehiago luzatu gabe, horra Iñaki Egañak utopiari buruz Radio Venceremos podcastarentzat egindako ekarpena. Atxedenik hartu gabe, lana eginaz goaz aurre. Utopía. Bueno, un término, un neologismo inventado por Thomas More, pero yo creo que está presente desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Incluso en el mito de Ulises, ¿no? Que planteado sobre el exilio y el destierro, que encerraba la necesidad del retorno, ¿no? Y es un mito que influyó en la cristiandad también, con el concepto colectivo de las sociedades occidentales, provocando una sistemática utopía sobre la vuelta, en cierto modo enganchada a la nostalgia. No, antes que nada, decir, creo que al hablar de términos históricos pues, tenemos la costumbre de caer en anacronismos y de juzgar con los ojos de hoy en día, del siglo XXI, pues cuestiones que ya se plantearon. Si vamos a Ulises hace miles de años y si vamos a Thomas More, que es el inventor del neologismo, pues hace 500 años, ¿no? Y precisamente por eso creo que es un término lleno de paradojas, de contradicciones. Yo no me atrevo a dar ni siquiera una definición, ¿no? Simplemente a pensar que es una lucha entre diversos conceptos y que el propio Thomas More, pues cuando inventó el neologismo, que convirtió a utopía, la definió como una isla inventada, pues él mismo era un teólogo, ¿no? que había vivido en un convento cartujo como laico, que se flagelaba, que llevaba permanente un cilicio, que era profundamente religioso, que por cierto es un santo canonizado y que fue decapitado, como se sabe, por Enrique VIII, ¿no? Y Utopía, si leemos sus dos trabajos de entonces desde ojos de hoy en día, pues realmente no estaríamos en absoluto de acuerdo, yo personalmente, ¿no? Las mujeres servían a sus maridos, había esclavos mantenidos en prisión, los extranjeros trabajaban en servidumbre, en fin. Por eso yo siempre he pensado que ese término de utopía que lo trasladó Thomas More, en realidad no era sino una extensión de los paraísos de las religiones abrámicas, ¿no? Aquellas que dieron lugar al judaísmo, al cristianismo, al islam, incluso al baísmo, a los drusos, samaritanos, bueno, a religiones en cierto modo monoteístas, ¿no? Y que por tanto, pues utopía no era más que una definición anexa a esas tendencias de que el paraíso se encontraba en otro lugar. Quizás lo único que hizo Thomas More es, en vez de llevarlo después de la muerte, como hacían las religiones monoteístas, traerlo al mundo actual, ¿no? Sortu ginen enborberetik, sortuko dira beste. Luego tuvimos otra serie de aportaciones, ya con el tiempo, mucho más modernas, que se balanceaban precisamente en ello, ¿no? Me acuerdo en mi tiempo, en los años 70, que tuvo mucha trascendencia el libro de Ernest Callenbach, Ecotopía, que trasladaba esa isla de More a California y bueno, y tenía también
en esa percepción de que el hombre siempre ha sido violento, incluso en su ecotopía, daba un lugar a peleas entre grupos de vez en cuando para desfogarse, ¿no? Tenemos el Shangri-La de James Milton, Los Horizontes Perdidos, en el Tíbet, que por cierto, el Shangri-La, para que veamos las palabras cómo pueden ser transmutadas, fue el primer nombre de Camp David, que es en la actualidad una de las residencias del presidente de Estados Unidos, y en la cercanía, por recordar en el exilio, en la época franquista, que ya nos propuso Lezo Urrestieta, incluso intentó comprar la isla Guadalupe, que está en el Pacífico, en México, que creo que está deshabitada, para que allí, en una sociedad perfecta, se ubicaran los vascos exiliados, o aquel Karamazov de Johannes Urzidil, el escritor checo, que también, lleno de nostalgia, hablaba de esa Euskal Herria que se escapaba, ¿no? Por eso pienso que son muchas las tendencias relacionadas con el término utopía que han sido enganchadas a través, no diría yo de una cuestión religiosa, pero sí que tenían que ver con ello, y sobre todo con la nostalgia, ¿no? Luego ya sabemos que a través del marxismo y el manifiesto comunista, Marx y Engels criticaron a los socialistas utópicos, a Saint-Simon, a Fourier, a Owen, a todos aquellos, enfrentando el socialismo utópico con el socialismo que propugnaron a través del Capital o del manifiesto comunista, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si fue Marx o Engels, alguno de los dos les criticaban a los socialistas utópicos, diciendo precisamente que no tenían más que un sentido puramente utópico, e incluso los llamaron reaccionarios, ¿no? Por rescatar algo de esa época también, y porque me tocó en mi época de juventud y entonces tuvo bastante proyección, aquel debate que participó Michel Foucault a cuenta de la Unión Soviética y su crítica frontal, ¿no? Lo que en principio era un proyecto utópico, así lo reconoció Foucault, resultó que reprodujo, según él, las estructuras zalistas, las normas burguesas del siglo XIX, ¿no? Y él siguió de todas maneras diciendo que el marxismo contrapone a la utopía, porque en cierta medida Foucault también tenía una educación o un pasado casi exclusivamente marxista, ¿no? Y en lo referente a Euskal Herria, yo creo que con todas esas contradicciones, todos los proyectos emancipadores han contado con la concepción de utopía, ¿no? Por recordar, y porque en estos tiempos ha estado bastante en el candelero, siempre se ha unido a Lauaxeta, al poeta Lauaxeta, que murió en 1937 fusilado frente a las tapias del cementerio de Gasteiz, como que su poesía, sus escritos eran una mezcla de utopía y realidad, cosa que me sorprendió sobremanera que 80 años después, algo así, le hicieran en un libro que leí hace poco, y he sacado la nota para este podcast. He sacado la nota en una entrevista que hacen a la última dirección de ETA antes de que bajara la persiana. El entrevistador le preguntan a algún miembro de la dirección si la organización había tenido en ocasiones planteamientos utópicos, y ahora lo que voy a hacer es leer la nota, que la tengo por aquí, sí. La respuesta es muy sintomática. La utopía ideológicamente es fundamental. Todos los avances que estoy leyendo, todos los avances que ha conseguido la sociedad no se habían producido de no haber existido la utopía. Hicimos nuestro este concepto de utopía, que también definía Telesforo Monzón. La alternativa CAS y otras propuestas políticas de ese corte han sido instrumentos para llevar a la práctica la utopía, porque la utopía solo por sí misma no posibilita el avance. La única forma para afrontar las cosas con realismo es conectar con la ciudadanía. No existe otra fórmula. Bueno, esta cita nos retrotrae, yo creo, que a cuestiones que había
comentado antes, ¿no? Esa dicotomía entre el realismo y utopía, esa dicotomía que a veces no es tal, ¿no? Que una se solapa con la otra, ¿no? A mí siempre me ha resultado curioso que desde el otro lado de la trinchera siempre se ha calificado la utopía como uno de los objetivos de los procesos soberanistas vascos, ¿no? En épocas recientes y en épocas lejanas, ¿no? Por poner un ejemplo, recuerdo, esto sería después de Lizarra Garazi en 2001, Aznar calificaba la utopía como utopía la idea de una Euskal Herria soberana. En los informes y sumarios y juicios contra militantes independentistas, los informes de la Guardia Civil siempre cargaban las tintas en hablar de la utopía aranista, la utopía de ETA, etcétera, etcétera. Los informes del CSIC y del CNI siempre también cargaban ya desde la época de Casinello en enfrentar la unidad nacional frente a aventurismos y utopías, ¿no? Son textos textuales. Y más recientemente, no sé si en un ejercicio de realismo total, en 2012 ya el Partido Nacionalista Vasco, en un ejercicio o no de realismo, decía que la utopía había que dejarla para bastante más adelante, ¿no? De cualquiera de las maneras, históricamente en los últimos 40 o 50 años, incluso anteriormente, el concepto de utopía ha estado presente en todas las organizaciones vascas, ¿no? Ya cuando escribió Pilar Iparraguirre el libro sobre Félix Liquiniano, el anarquista referente de la guerra civil y del primer franquismo, ya lo tituló Miliciano de la Utopía, ¿no? Y en esa transición de aquellos años tan oscuros, recuerdo que nosotros teníamos por el utopista máximo a Oteiza, ¿no? Y que tenía, además, él decía, soy un utopista, no creo más que en una utopía, y esa ha sido mi desgracia. Creer en la revolución, sin una utopía, unos programas, unos sueños. Bueno, él mismo también contraponía una cosa con otra, ¿no? Ya que estaba hablando antes también de lo que fue ETA en los años iniciales, bueno, pues en el año 65 ya hablaban de utopía. Yo me imagino que muy influenciados entonces por Frank Fanon, que en 2025 se ha hecho el centenario y se han recuperado muchos de sus textos, y que Fanon declaraba que la utopía estaba al alcance de la mano, ¿no? Bueno, un poco eran los tiempos de entonces. En esa época también Mao Zedong había calificado a los peones del imperialismo como tigres de papel, y en función de aquellas luchas anticoloniales en Vietnam, en Argelia, en otros lugares, en la propia China, pues eran muchísimos los autores que hablaban que la utopía estaba a la vuelta de la esquina, ¿no? Por seguir un poco en esta línea, en la séptima asamblea de ETA, sería por el año 76, y hablaban de que la victoria y la consecución de la utopía estaba al alcance de la mano. Incluso el PNV en su asamblea de 1977 hablaba de que no era ninguna utopía la consecución de una unidad sociológica entre todos los vascos a medio plazo, ¿no? Y luego, a partir de entonces, en esa contradicción entre utopía y realismo y en esas influencias del marxismo, yo creo también que bueno, pues se vuelven a dar ese tipo de contradicciones. Recuerdo que en la premilitancia de CAS que se hacía en la coordinadora abertzale socialista, que la componían partidos y grupos independentistas, ya se decía que toda utopía tiene sus límites, ¿no? Probablemente siguiendo un poco la tendencia marxista de entonces. Pero bueno, yo creo que el término utopía
términos o en épocas recientes se ha mantenido, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ya que citaba antes también lo que utilizaban la Guardia Civil y los servicios españoles en los sumarios, recuerdo que a Zumalave, que le juzgaron a la Fundación Zumalave, que le juzgaron en el proceso 1898, le habían achacado que su proyecto era la consecución de una utopía para Euskal Herria, y la Fundación Zumalave efectivamente defendía que el proyecto de una Euskal Herria utópica se plasmaba en la paz, en ser una sociedad euskaldun, ecológica, no patriarcal e igualitaria. En aquel proyecto, que si no estoy confundido se llamaba Piztu Euskal Herria, sí, Piztu Euskal Herria. Y bueno, un poco por concluir estas historias más recientes, recuerdo también que me llamó muchísimo la atención que Aralar, ya una escisión entonces de la izquierda abertzale a comienzos del siglo XXI, que en su 7º congreso, ya poco antes de su disolución, decía que la izquierda abertzale tenía que componer un espacio abierto y único, como finalmente así se plasmó, y que tenía que tener este espacio común y abierto, tenía que tener tres bases, ¿no? 3 oinarris. Uno la paz, otro la política gintza y el tercero las utopías clásicas de la izquierda, ¿no? Bueno, pues en definitiva, yo, como he dicho al principio, no me atrevo a dar una definición, o no me atrevo a bucear en cuáles son los términos. Yo creo que, como todo en la vida, está lleno de contradicciones. La utopía es necesaria, pero el realismo también es necesario, ¿no? Y en una pelea tan enconada como la que hemos sufrido en las últimas décadas, no sé, a veces perdemos perspectivas y ello conduce a numerosas reacciones emotivas, como la nostalgia, que bueno, yo lo he dicho más de una vez, a mí la nostalgia, la añoranza me produce una sensación un poco de reacción, ¿no? El futuro es el que nos crea y el que nos moldea. El pasado está bien, pero la nostalgia yo creo que muchas veces es reaccionaria. Y entonces, pues todo esto nos surge o nos lleva también a un desasosiego por no haber alcanzado el Palacio de Invierno, que era el que suponíamos que iba a estar regado de utopía. Y bueno, pues yo creo que es una tarea la búsqueda de la utopía y otra su plasmación inmediata a través de las alternativas clásicas, ¿no? Bueno, espero que esta contradicción no sea un oxímoron, ¿no? Que sea eso, apenas una contradicción o una tendencia exclusiva. Batez goxe diraueno ez gara gu asetuko, bat inoloturi deino ez gara libre izango. Eguzkiak urtzen du goian, ailurretako elurra, huarkada jauzten ibarrera, geldi gaitza den oldarra. Radio Venceremos, rompiendo cercos.